Mis amados en Cristo, muy buenas tardes. Dios les guarde, Dios les bendiga. Un saludo muy especial de parte de la familia Pastoral Gallego Valdés, deseándoles que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes y con su familia. No es una casualidad que esta iglesia haya empezado a trabajar el tema de perseverar en medio de la adversidad. Dios nos venía preparando para momentos como este y como momentos que van a venir después de que terminemos este tiempo de cuarentena y tiempo del virus que en estos momentos nos está atacando. Pero también entendemos que en medio de la adversidad hay un factor muy importante que ataca la vida de cada una de las personas. Ese factor se llama temor. El temor paraliza, el temor nos impide ver la voluntad del Padre, escuchar la palabra de Dios, nos impide ver las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Por eso hoy el Señor nos quiere hablar a través de este mensaje. Por eso el título de este mensaje es Enfrentando el temor para vivir en paz. Es necesario que enfrentemos el temor para poder vivir en paz. Y hoy la palabra de Dios nos lleva a una historia que está sucediendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 hasta el 33. Es una historia bien bonita que nos va a servir como plataforma para poder entender esas características que debemos de tener o esos principios que debemos de seguir para poder enfrentar el temor y vivir en paz. La historia empieza cuando el Señor Jesucristo, ya de noche, le dice a sus discípulos que se suban a su barca y que crucen al otro lado, porque tienen que llegar a la región de Genezaret. Y los discípulos se suben y ya es bastante alta la noche, empiezan a navegar. Mientras tanto Jesús sube al monte y empieza a orar. Más o menos entre la 1 y 3 de la mañana, el Señor Jesucristo se acerca hacia sus discípulos caminando sobre el agua. Yo quiero que nos imaginemos esta imagen, que nos imaginemos proyectemos en nuestra cabeza esta escena que los discípulos estaban viviendo. Primero, el cielo estaba totalmente nublado, no había una luz de luna, no había estrellas, tal vez lo único que estaba iluminando el panorama eran una o dos luces que estaban dentro de la barca. Lo segundo es que había un fuerte viento que arrastraba la nave de un lado a otro. Y lo tercero, había un mar bravo que casi volteaba la barca. Por eso ellos se sentaron, cuando vieron caminando Jesucristo, no lo pudieron ver con claridad y por eso sintieron que era un fantasma y empezaron a gritar, dando voces de pánico, de susto, de temor, diciendo un fantasma, y gritaban de un lado para otro, corrían porque le tenían miedo al fantasma. Sin embargo, Jesús, en medio del temor, y es lo que el Señor nos está diciendo hoy, en medio del temor, Jesús nos está diciendo, no temas, yo soy. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Porque tal vez nosotros tenemos un temor muy grande, no por un viento, no por un mar, no por una oscuridad, tal vez por una situación, un diagnóstico médico, tal vez por una situación económica bastante apretada, tal vez podemos tener una situación emocional, sentimental muy triste y por eso no hemos podido tener una tranquilidad. Hay un temor grande en nuestras vidas, un temor de la incertidumbre de lo que va a suceder el día de mañana después de que esta adversidad pase. Todos quedaron callados, pero Pedro, que es el más emocionalista, le lanza un desafío a Jesucristo. Le dice, si tú eres, di que yo vaya a ti. Y Jesucristo acepta el reto y le dice, ven, acepto el reto, ven. Y Pedro dice, sigue la escritura diciendo que él salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Los discípulos, esto no está en la Biblia, pero me imagino que los discípulos que se quedaron en la barca empezaron a decir unos, ¡wow! Miren, Pedro está caminando sobre el agua, increíble, uy, qué rico cómo camina sobre el agua. Otros pudieron haber dicho, oiga, ese es mucho loco, ese es mucho testarudo, mucho tonto, ¿cómo se le ocurre dejar la seguridad de la barca para salir a caminar sobre las aguas? ¡Qué loco, qué estúpido! ¿Cómo se le ocurre hacer esa tontería? Sin embargo, Pedro no escuchaba lo que decían en la barca, no le ponía cuidado a lo que estaba sucediendo con el viento y con el mar. Sus ojos habían estado fijos en los ojos de Jesucristo y caminaba sobre el agua. Pero llegó la incertidumbre. En un momento determinado pudo más la fuerza del viento y la fuerza del mar, pudo más la fuerza de las circunstancias de lo que estaba viviendo, que le impidió
seguir avanzando, seguir caminando y mirando a Jesús, y se llenó su corazón de temor, se llenó su corazón de mucha angustia y entró la duda. Por eso al Dios no le gusta nuestro temor, no le gusta, porque cuando tenemos temor dudamos de Dios, y la palabra es muy clara cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La consecuencia de un gran temor es que no creemos en nuestro Padre Celestial, y Pedro se empezó a hundir y empezó a gritar, a decirle a Jesús: sálvame. Hasta se le olvidó nadar. A Pedro se le olvidó nadar en medio de esas circunstancias. Jesucristo, dice la palabra, extendió la mano y lo cogió de su mano y lo hizo caminar, y le decía: pero ¿por qué temes, Pedro? ¿Por qué temiste? ¿Por qué te dio miedo? ¿Por qué le tuviste pánico a las circunstancias? Se subieron a la barca él y Pedro, porque siguieron caminando sobre el agua, y cuando se subieron a la barca, el mar y el viento se calmaron. Aquí hay 4 principios que nos está enseñando esta gran enseñanza, nos está mostrando esta enseñanza para que lo pongamos en práctica en nuestra vida en medio de las circunstancias que nos generan un temor, que nos generan un pánico. Lo primero es conocer a Jesucristo. Pedro conocía a Jesús. Pedro sabía qué clase de poder, qué clase de amor tenía Jesucristo por todos nosotros, porque el día anterior lo había visto multiplicar 5 panes y 2 peces para darle de comer a más de 5,000 personas. Y todos comieron, quedaron saciados y sobraron 12 canastas de comida. Pedro sabía que Jesús lo conocía, y sabía que Jesús podía hacerle caminar sobre el agua. Lo segundo es que Pedro creyó en Jesús, por eso le lanzó el reto: si eres tú, di que yo vaya a ti. Porque él sabía que el poder de Jesús era un poder sobrenatural, era un poder que le iba a ayudar a caminar sobre lo natural. El poder de Jesucristo, que levantó a Lázaro de los muertos, que sanó a 10 leprosos, que sanó a la suegra de Pedro, que le dio vida al hijo de la viuda, es el mismo poder que tiene Jesucristo hoy en día, es el mismo amor que Jesucristo tiene hoy en día por nosotros. Él no ha muerto, Él está vivo, y su poder sigue tan igual o mejor que antes. Así que Pedro conocía ese poder del Maestro. Lo tercero es que cuando Pedro sale a caminar sobre las aguas, puso los ojos en Jesucristo, no los quitó. No puso los ojos en las circunstancias, no puso los ojos en lo que le estaban diciendo sus compañeros del barco, no puso los ojos en el mar ni en el viento, puso los ojos en Cristo, y por eso pudo caminar sobre las aguas. Y lo cuarto es que Pedro entendió que solo no podía hacerlo, necesitaba de Jesucristo. Hoy en día nosotros tenemos que empezar a poner en práctica eso. La forma como tú y yo podemos conocer a Jesucristo es a través de una intimidad con nuestro amado Salvador, con nuestro Señor. Una intimidad que se desarrolla a través de la oración, a través del devocional, a través de leer la palabra, de las enseñanzas que Él nos dejó en todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Así conocemos a nuestro Señor Jesucristo, así conocemos el amor y la misericordia que Dios tiene por nosotros. Lo segundo que tenemos que empezar a entender es que nosotros debemos creer en el poder de Jesucristo que se mueve a favor de nosotros. Que Cristo no quiere destruirnos, que Cristo quiere lo mejor para nosotros, que nuestro Padre Celestial tiene una buena, agradable y perfecta voluntad para nosotros. Lo tercero es: pongamos los ojos en Cristo, no en la circunstancia. Quita los ojos de la circunstancia, de ese diagnóstico del médico. Quita tus ojos de esa situación económica que estás viviendo. Quita los ojos de esa incertidumbre, lo que va a suceder cuando se acabe esta epidemia. Pongamos los ojos en Cristo. Y por cuarto, entendamos que nosotros solos no podemos, que necesitamos a Jesús. Mis amados, es ahora. Es ya que tenemos que empezar a desarrollar estas 4 técnicas para enfrentar el temor y poder vivir en paz, para que podamos estar pegaditos de la mano, de la bendición y de la protección de nuestro Padre Celestial.
Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a orar y vamos a decirle al Padre muchas gracias por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que tú nos has permitido vivir. Por eso, Señor, te bendecimos y te adoramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos la honra, la gloria y la alabanza solamente a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, muchas gracias por este mensaje que tú pones a disposición nuestra, Señor. Gracias por este alimento que nos permites compartir como hermanos, Señor, en Cristo Jesús a través de este medio, Papito Dios. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a desarrollar estos 4 principios para poder enfrentar el temor y vivir en paz. Cada día, Señor, estar más tiempo en oración, estar más tiempo, Señor, leyendo la palabra, Padre mío, porque tú dispusiste este tiempo para que lo hiciéramos, Papito Dios, para que te conociéramos, para que nos deleitáramos en tu amor, Señor. Padre, ayúdanos a cada día que nuestra fe sea fortalecida, que miremos tus ojos, Señor, no las circunstancias que estamos viviendo, que miremos tu poder, que miremos tu gracia, que miremos tu amor, no lo que nos está afectando en estos momentos, Señor. Y por último, Padre, ayúdanos a tomarnos de tu mano y no soltarnos, porque contigo todo lo podemos. Con Cristo Jesús en nuestro corazón todo lo podemos, porque Cristo nos fortalece. Y si tú estás a nuestro lado, ¿quién contra nosotros, Padre mío? Por eso, Padre, no hay nada que nos pueda separar de tu amor, Señor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo creado, ni lo visible, ni lo invisible, Señor. Nada nos puede separar del amor a nuestro Padre, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, muchas gracias por esta palabra que nos diste hoy. Yo te ruego, Señor, porque cada una de las personas que puedan escuchar este mensaje puedan poner en práctica estos 4 principios para vencer el temor y que ellos puedan enfrentarlo, Señor, y que puedan vivir en paz en medio de las circunstancias, Señor, que no importe la adversidad, porque sabemos que tenemos un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios amable que nos rescató de Egipto y que nos lleva a la tierra prometida. Padre, muchas gracias y te ruego por esas personas, por esas familias y te pido que les bendigas, Señor, que les ayudes a fortalecerse en medio de la oscuridad y en medio de la angustia, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu amor. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad para con nosotros, tus hijos, Señor. Y te bendecimos, Señor, y te exaltamos y te glorificamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.